Bien, hasta ahora lo que hemos estado viendo es las dos primeras partes del curso. La primera parte, que era un poco más teórica, un poco centrando qué es Docker y para qué puede servir, orientado o enfocado a un desarrollador. La segunda parte ha sido ver lo que sería el funcionamiento de Docker, o sea, cómo nos podemos bajar imágenes, cómo podemos borrarlas, añadirlas, exponer puertos, etc. Pero siempre con imágenes que ya existían. O sea, hemos utilizado un Wildfly que ya existía y lo hemos parametrizado, hemos utilizado una base de datos MariaDB que ya existía y que la hemos parametrizado, pero no habíamos hecho lo que es construir nuestras propias imágenes. Lógicamente, aunque con la forma que hemos visto hasta el momento, o sea, podríamos hacer nosotros, podríamos trabajar, realmente, claro, cada vez que estamos utilizando una imagen, tenemos que parametrizarla con toda la infraestructura de nuestro proyecto o de nuestra organización. Es decir, pues si por ejemplo en nuestra organización, que es el caso del ejemplo que estamos siguiendo nosotros, vamos a utilizar una base de datos MariaDB, pues cada vez que arranquemos o que necesitemos un servidor de aplicaciones o un Wildfly, tendríamos que meterle en la ruta el driver de acceso a base de datos, tendríamos que configurar todo, ¿no? Con lo cual, hombre, es una cierta ventaja porque ya tienes un servidor configurado cuando te bajas la imagen, pero realmente pues no es la forma más eficiente. O sea, nos aporta, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, lo que a nosotros nos interesa es bajarnos una imagen ya personalizada para nuestra organización. Es decir, que si yo me bajo el servidor de aplicaciones, ese servidor de aplicaciones ya venga con los drivers que son homologados, o los drivers de nuestra organización, que ya esté configurado el usuario, que ya esté con pues las mismas rutas que en nuestra organización se han definido para dejar ciertas cosas, etcétera. O sea, es decir, que yo me pueda bajar un servidor de aplicaciones plataformado para lo que es mi organización o mi proyecto. Eso, lógicamente, ¿qué es lo que implica? Pues que, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es personalizar esas imágenes que ya existen, pues por ejemplo en nuestro caso ese Wildfly, y añadirle toda la configuración, toda la parametrización específica de nuestro proyecto o de nuestra organización. Ese proceso, una de las cosas que tiene Docker es que realmente todas estas cosas son relativamente sencillas. Es decir, como os comentaba al principio del curso, la gracia de Docker, o sea, Docker no ha inventado los contenedores. Lo que ha conseguido hacer es que una tecnología que ya existía, que era la de los contenedores, sea fácil de utilizar y que cualquier persona sea capaz de utilizarlo sin grandes problemas, ¿no? Y aquí también en la parte de crear imágenes, pues la verdad es que es muy sencillo. Es decir, los comandos que hay son muy poquitos y básicamente lo que es el aprovisionamiento de esa imagen, que es lo que veíamos al principio, que pues una máquina virtual no nos traía, que teníamos que utilizar lenguajes o herramientas de script, o sea, de aprovisionamiento más que de script, como puede ser Puppet, Ansible, Chef, etcétera, etcétera, o un shell script, un shell de máquina. Pues aquí realmente Docker ya lleva incorporado una forma de construir imágenes. Esta forma básicamente es un fichero de texto. O sea, es un fichero que se llama Dockerfile, que de hecho se tiene que llamar así, y que tiene una serie de instrucciones que el Docker, cuando le decimos que construya la imagen, pues va siguiendo esas instrucciones y nos va creando la imagen que nosotros necesitamos. Ya veréis que la mayor parte de la configuración que se hace de los servidores va a ser con shell script. O sea, es decir, realmente lo que vamos a ejecutar es un shell script, es un intérprete de comandos del sistema operativo de Linux. O sea, para los que vengan más del mundo Windows sería un .bat, el equivalente al .bat en Linux, y ahí vamos a ejecutar todas las instrucciones. Es decir,
Si veis algún Dockerfile de por ejemplo, del propio Wildfly, veréis que son todo instrucciones de línea de comandos. Es como si un operador hubiese entrado en una máquina y hubiese empezado a ejecutar una serie de instrucciones y crea la máquina, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo construir una imagen básica. Entonces, para ello vamos a necesitar dos cosas. Vamos a necesitar tener un Dockerfile y, por otra parte, lo que necesitamos es saber cómo se le puede decir al Docker que coja ese Dockerfile y construya la imagen. Entonces, bueno, si me acompañáis al ordenador, vamos a verlo.